¿Ahora sí? Sí, licenciada. Gracias, mamita, gracias. Ya, aquí empezamos. Bien, el tema a tratar el día de hoy es la psicoterapia. Bien, psicoterapia, la importancia, eficacia, modalidades, tipos, ¿no? Bien, habíamos dicho de que la psicoterapia viene a ser la comunicación o un proceso de comunicación entre el psicoterapeuta, que es el profesional indicado, en este caso puede ser el psicólogo o el psiquiatra. Son las personas que han estudiado para hacer este tipo de terapias. Bien, ¿y a quién? Ayudan a una persona, o sea, el paciente en este caso que está buscando ayuda de este profesional. Acude a consultar al profesional. Entonces, esta psicoterapia se da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en el paciente, o sea, en el que ha ido a consultar, a través de un cambio en su conducta. Es decir, lo va a ayudar a cambiar conductas, actitudes, pensamientos o afectos. Es decir, si una persona llega con problemas psicoemocionales, por ejemplo, está deprimida, está abatida, agobiada, como en algún momento nos podemos sentir, ¿no? Estamos ansiosos, preocupadísimos, etcétera. Son muchas las emociones y afectos que tenemos nosotros, los humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que va a hacer el psicoterapeuta es ayudar a cambiar esa conducta de este paciente. Entonces, ¿a través de qué? De esta psicoterapia, ¿ya? Entonces, vamos a ver que también hay claves en esta psicoterapia. Por ejemplo, establecer cuáles son los procesos correctos de pensamientos para utilizar esos datos, ¿no? O sea, ¿a través de qué? De estructurar, distribuir, clasificar, graduar, ajustar y armonizar datos. De tal manera que esto va a ayudar al paciente a mejorar sus emociones, su calidad de vida. Pero ¿cuál es la función del psicoterapeuta, no? Lógicamente es el profesional que va a realizar la sesión de psicoterapia, ¿no? Entonces, a través de ella, el profesional va a evaluar los sentimientos del paciente. Y como les decía, un paciente que llega abatido, deprimido, etcétera, etcétera, con muchos problemas psicoemocionales, entonces el profesional lo va a ayudar a través de esa sesión, ¿no? De cambios de conducta en el paciente. ¿Ya? Entonces, esto va, ¿cómo va a ayudarlo el profesional? A rediseñar, por ejemplo, la funcionalidad de su conducta, ¿no? Va a ayudarlo a modificar esas conductas. Si es una persona negativa, le va a ayudar a mejorar esa forma de pensar. Si es una persona muy ansiosa, lo va a ayudar de tal manera que vaya a través de sesiones de relajación, de respiración, va a ayudar que esta persona vaya relajándose y vaya aprendiendo a conectarse bien, adecuadamente y a controlar esas emociones. ¿Cuál es la acción de la psicoterapia en el cerebro? Esto es muy importante. El cerebro, todos conocemos, es un órgano, el órgano más importante que, bueno, entre los todos son importantes, sino que el cerebro viene a ser como una computadora que va guardando información a través del tiempo. Entonces, esa información, desde que somos pequeñísimos, mucha información a veces no la recordamos, pero cuando llega el momento, a través muchas veces de sesiones de estas de psicoterapia, ¿no? Ayuda a hacer recordar ciertas vivencias. Entonces el cerebro va guardando toda esa información que va a ser utilizada cuando se le necesita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta psicoterapia en el cerebro? En sí, la psicoterapia en el cerebro está demostrado a través de estudios especiales que se han hecho a nivel cerebral, que después de una sesión de psicoterapia el cerebro se encuentra más activo y a través funcionan áreas distintas a las que funcionaban antes de la sesión, lo cual significa que va a haber mucha, como les digo, acción a nivel neuronal, ¿no? A nivel de las neuronas y también la acción que tienen los neurotransmisores.
Entonces, todo eso va a ayudar a que el cerebro se sienta más activo, ¿ya? Entonces, ahora también nos preguntamos, ¿cuándo es necesaria esa psicoterapia? Porque esa es una pregunta muy importante que nos podemos hacer todos, ¿no? Porque, porque si yo tengo alguna preocupación, no necesariamente voy a ir a una psicoterapia. Lógicamente que hay ciertos cuadros que sí necesitan de esta terapia, ¿no? Por ejemplo, personas que sufren síntomas relacionados con trastornos mentales, le ayuda muchísimo, ¿no? También vemos que con personas que tienen problemas de inseguridad, que tienen problemas psicológicos, que son tímidos o tienen trastornos del sueño. Entonces, aquellas personas que tienen ese tipo de problemas, tan deprimidos, ansiosos, lógicamente van a acudir a este profesional que les vaya a ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, si se tiene la sensación abrumadora y prolongada de abatimiento y tristeza, lógicamente necesita ayuda a esa persona. Sobre todo si esa sensación de que se siente abrumada y que está muy triste todo el tiempo, entonces es necesario, jovencitos, que busquemos ayuda del profesional. Entonces, todos podemos estar tristes por A o B razones que tenemos, ¿no? Que vivimos. Entonces, pero si eso te abate, te abruma, no te permite vivir tranquilo, lógicamente es un momento que tienes que buscar ayuda. Por ejemplo, de que los problemas de que está padeciendo, ¿no? Los problemas que tú estás pasando, ¿no? No mejoran a pesar de tu esfuerzo, de todo lo que tú estás trabajando, ayudándote para que mejoren, no hay. Entonces, tú puedes buscar la ayuda profesional. Por ejemplo, otro factor que nos puede condicionar a la ayuda del psicoterapeuta es si resulta complicado realizar las actividades cotidianas. Por ejemplo, normalmente las personas nos levantamos, hacemos nuestras actividades, programamos nuestro día de trabajo o de estudio, de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ese día no tienes ni deseo ni de levantarte. Eso se llama depresión, ¿no? Que no tienes un deseo de hacer las cosas, que dices te sientes abatido. Entonces, no, eso no está bien. Puedes buscar ayuda. Otro punto, si se está nervioso de manera constante o se cometen acciones nocivas para uno mismo, para los demás. Entonces, todo eso también conlleva que busquemos ayuda del psicoterapeuta, ¿no? Y cuando, por ejemplo, las personas a veces son obsesivas, ¿no? Muchos se deprimen, están ansiosas, etcétera, etcétera. Ellos también pueden buscar ayuda, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Y recuérdenlo ustedes, porque como profesionales de la salud va a llegar personas que le van a consultar. Y ustedes sí están en la capacidad de poder dirigir a estas personas hacia el psicoterapeuta, ¿ya? Por ejemplo, pasos en el tratamiento de la psicoterapia. La psicoterapia, ¿no? Es una conversación, una comunicación con el psicoterapeuta en la cual a través de ella nos va a ayudar a encontrar los errores, ¿ya? Clasificarlos como tales. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, de reconocer esos errores, ¿ya? Clasificarlos, clasificar esos errores y conseguir que el paciente sea plenamente consciente de ellos, ¿ya? Entonces, esto puede permitir que el paciente reconoce que hay un error en su mente que está pasando y que él se está agobiando por gusto. El profesional lo va a ayudar de esa manera a reconocerlo. ¿Por qué te sientes así? Si esto se puede solucionar. Entonces, a través de esta conversación, de esta interrelación, te va a ayudar muchísimo a pasar este problema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes están viendo un cuadrito en el cual dice la conducta, el suceso, una apreciación cognitiva. La parte cognitiva viene a ser conocimiento de algo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ya. Entonces, eso va a ayudar a que la persona reconozca, ¿no? En qué está fallando, qué es lo que está pasando. A través de este tratamiento, la psicoterapia también ayuda a entrenar a la persona, ¿no? A la persona a la cual está apoyando, para que piense de una manera más clara, tranquila, y vea las cosas de otra forma, ¿no?
Entonces esto lo ayuda a rehabilitar, a pensar en una forma más sana, más tranquila. Si es una persona que está pensando todo negativo, lo ayuda a cambiar esa forma a la forma más positiva, ¿no? Eh, esa es se realiza una reflexión con el terapeuta, es decir, el terapeuta le pregunta, el paciente pregunta, él responde, etcétera. Entonces, de esa manera se están comunicando y esto va ayudando en hacer que los planteamientos que presenta el paciente, ¿no? Que posibilite que aprenda a reconocerlos y posteriormente erradique los errores que tenga el paciente. Ahí, por ejemplo, vamos a ver, ¿ven? Por ejemplo, que posibilite que el paciente reconozca y erradique esos errores, ¿no? Simultáneamente a lo anterior, también vamos a ver que el paciente comprenda y acepte los conceptos terapéuticos, que, o sea, el profesional le va indicando y le dice los que entrene esos ejercicios que él le brinda y de esa forma él lo va a ayudar a enseñar y pensar con estos datos y conceptos nuevos, ¿no? Entonces, de esa forma, a través de esta psicoterapia, la persona va a cambiar su forma de pensar, su actitud y de ver la vida. Y ya, entonces también de esa forma conseguir un funcionamiento sano de su cerebro. ¿Ya? Es como una rehabilitación a nivel del cerebro del paciente. Aquí, por ejemplo, las sesiones de psicoterapia, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que viene a ser una sesión de rehabilitación, ¿ya? Y entrenamiento del cerebro. Aquí se trabaja sobre todo para corregir los errores en el funcionamiento cerebral detectados por el psicoterapeuta, ¿no? En el diagnóstico inicial. Por eso es muy importante que en esta entrevista el paciente también sea sincero cuando él exprese todo lo que tiene que comunicarle al psicoterapeuta. Porque si el paciente oculta alguna información, el psicoterapeuta no va a poderlo ayudar adecuadamente. Aquí tiene que haber una comunicación sincera, verdadera, sin ocultar nada. De tal manera que el psicoterapeuta se va programando en las sesiones cada día que tenga las citas para que de esa manera el paciente ya vaya avanzando, ¿no? Aparte que también el psicoterapeuta le va dejando como tipo ejercicios para que los vaya practicando en su vida diaria y de esa forma va cambiando su actitud hacia la vida. Aquí se trabaja por corregir errores en el funcionamiento a nivel cerebral, ¿no? O equivocaciones en la forma de pensar, ¿no? Si, como les decía, si la persona es muy negativa, todo lo ve mal, entonces todo eso le va a ayudar a cambiar eso. También lo va a ver en el enfoque o filosofía de la vida. Por ejemplo, a veces hay personas deprimidas que dicen, no, ya yo no quiero vivir, ya no, todo me sale mal, qué sé yo. Entonces todo lo ve negativo, de tal manera que el profesional le dice, pero ¿por qué ves así la vida, hijo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué crees que en todo te sale mal? ¿Por qué crees que la vida no es valiosa si la vida es algo hermoso? ¿Qué sucede contigo? Entonces de ahí conversando, conversando y van saliendo las cosas, ¿no? Estos errores pueden tener a veces ciertos efectos también nocivos, ¿no? Pero lógicamente originan malestar, inquietud, ansiedad, ¿no? Que puede conducir a conductas perjudiciales para el paciente, ¿ya? Entonces eso es muy importante también que el profesional lo conozca, ¿no? Generalmente el paciente también no es consciente de que él genera su malestar. Muchas veces dicen, hay personas que todo le echan la culpa a todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad el error está en nosotros mismos. Entonces aquí el profesional tiene que ayudarlo a entender y a reconocer que hay muchas cosas que son las que él está realizando para que sucedan también estas emociones, estas vivencias. Entonces, que el paciente reconozca todo eso, ¿no? Bueno, también el paciente a veces suele achacar todos esos problemas a causas externas, ¿no? O sea, hoy porque esto me pasó, que esto sucedió y por eso me salió mal, etcétera, etcétera. Cuando muchas veces nosotros mismos somos los culpables de que esas cosas salgan mal. De repente no nos planificamos bien en la actividad o algo que tenías por hacer y no es que la vida te hizo eso, sino que tú mismo no trabajaste, no coordinaste bien, adecuadamente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una fotito, ¿no? De un psicoterapeuta y ahí se ve un chailón donde se acuesta el paciente
en estas sesiones de relajación, cuando son con ejercicios respiratorios, etcétera, etcétera, el profesional, el psicólogo o el psiquiatra, según sea el cuadro, el profesional tratante le va a indicar al paciente para que vaya exteriorizando, contando sus emociones, ¿no? Sus vivencias, qué lo deprime, qué es lo que lo abruma. Pero ojo, hay que tener presente que qué se hace en la primera visita, ¿no? O sea, porque hay protocolos de actividades, qué es lo que yo voy a hacer en la primera visita, ¿no? Qué es lo que va a indicar el profesional, ¿no? Es muy importante conocer estos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera visita se conoce al profesional y aquí conviene plantear todas las dudas al especialista, o sea, al médico tratante, al psicoterapeuta, ¿no? Y también, por ejemplo, tener claro cómo se va a llevar a cabo todas estas sesiones. Aquí vamos a ver qué se espera de la terapia, o sea, qué espera, se le pregunta al paciente, qué es lo que espera, ¿no? De esta terapia, de estas conversaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es el costo del tratamiento? ¿No? O sea, todo eso es muy importante porque lógicamente el profesional eh, cobra por sus honorarios, ¿no? Entonces, ¿cuántas terapias van a hacer? ¿Cuánto tiempo? O sea, esto es muy importante en la primera visita, ¿m? Saber todo eso, ¿no? Y bueno, aquí vienen propiamente las sesiones, ¿no? Dirigidas por psicólogos, por ejemplo, para enfermedades psíquicas, ¿no? Aquí es el psicólogo, que es un licenciado que estudia psicología, ¿no? Pero que aparte sigue una especialidad que se llama psicología clínica, ¿no? Porque dentro de la psicología también hay especialidades, hay ramas de la psicología, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay psicólogos que se dan a todo el campo de la educación. Por eso son los que están, por ejemplo, en los grandes colegios, ¿no? Universidades, a la educación. Hay psicólogos empresariales, hay psicólogos, o sea, todas las carreras se están diversificando y el psicólogo en psicología también se ha diversificado, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, estas sesiones de psicoterapia, ¿no? Es muy importante que como están dirigidas por psicólogos, estas se dan para enfermedades psíquicas y deben estar prescritas ¿por quién? Por un psiquiatra. ¿Entendido? Cuando el problema es muy grande, el psiquiatra deriva a estas sesiones muchas veces al psicólogo, ¿ya? Bien. Entonces, el paciente aprenderá a través de estas sesiones a conocerse mejor. Esto lo va a ayudar muchísimo a cambiar aspectos de su vida que le atormentan, porque el psicólogo a través de estas sesiones le va a ayudar en ese campo, ¿no? A sentirse más autónomo, o sea, más libre, más decidido, a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos también que la psicoterapia eh, busca, por ejemplo, eliminar el sufrimiento del afectado, o sea, de la persona que está con el problema, ¿no? El psicoterapeuta o la psicoterapia va a enseñarle habilidades adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana, ¿no? Es un gran apoyo, reforzando lo positivo. Bien, aquí vamos a ver que la labor del psicoterapeuta, ¿cuál es? Dirigir al paciente en este proceso rehabilitador, ¿ya? Reflexionando con él, ¿no? Aquí en ese proceso rehabilitador le va a ayudar proporcionándole datos técnicos a través de psicofisiología, del funcionamiento cerebral, de la psicopatología, y de su experiencia profesional lo va a ayudar poco a poco al paciente de tal manera que él vaya liberando, expresándose y contando su problemática, ¿no? Entonces, que todo va a ser lógicamente proporcionarle datos técnicos para el paciente encuentre la forma de pensar, sentir, actuar más adecuada y sana para él, para que él se sienta mucho mejor, ¿no?
Y también el terapeuta le va a entrenar para hasta que se implante y automatice este nuevo tipo de procedimiento. Bien, por ejemplo, ahí también vamos a ver que el número de sesiones depende también del paciente, su tipo de problema y lo arraigado que esté, de las características de personalidad, de la capacidad del aprendizaje, de la actitud ante el tratamiento y muchas más variables. Entonces, de acuerdo a todo eso, va a ser estas terapias, ¿no? Ahí ven un semáforo, ¿no? Soluciones, análisis, problemas. Entonces, pero todo tiene solución, ¿no? Entonces, cuando uno busca la ayuda profesional a tiempo, lógicamente que se van a ver mejores resultados. Pero esto es muy importante que recordemos que entre psiquiatras y psicólogos, ¿cuál es la diferencia entre ambos profesionales? Esto es muy importante para que ustedes, cuando alguien les consulte algo, entonces tú sepas decidir y decirle, no señor, usted puede, en este caso usted tiene que ir al psicólogo, ¿ya? No, señor. Por ejemplo, un paciente que te llegue a contar, diga, señorita, estoy escuchando voces, estoy viendo imágenes que no existen, ¿qué me está pasando? Ruidos que no están ahí, ¿qué está pasando? Entonces, tú dices, bueno, este señor está con un cuadro, parece de alucinaciones, de algún diagnóstico como tipo esquizofrenia. Entonces dice, ah, ya sabe qué, señor, usted va a buscar un psiquiatra, ¿entiendes? Entonces, ahora, señorita, me siento muy abatido, muy deprimido, me siento mal, no puedo enfrentar el mundo, me cuesta levantarme de la cama y hacer las actividades diarias. Entonces tú le dices, ay, señor, usted está deprimido, busquemos un psicólogo. Esto es muy importante que nosotros sepamos reconocer para poder enviar al profesional indicado para que él reciba la ayuda que él necesita, ¿ya? Todos sabemos que es necesario tener claras las diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo. Esto es muy importante, ¿no? Psiquiatra. Psiquiatra es un médico, ¿ya? Es el médico que se ha especializado en esta rama de la medicina. Él estudió medicina, pero cuando terminó su carrera como médico general, siguió una especialidad que es en 4 años. Después de que terminó la carrera, 4 años más de estudio para especializarse en psiquiatría, ¿ya? Psicólogo es otro profesional, ¿no? Que ha cursado la carrera de psicología, ¿no? Una licenciatura en psicología. ¿Se dan cuenta? Son dos tipos de profesionales. Vemos también, por ejemplo, en el caso del psiquiatra, como él es médico, es el único profesional que puede recetar psicofármacos, que son medicamentos especializados en estos problemas, en el caso de problemas psiquiátricos, ¿no? Y en el caso del psicólogo, por ejemplo, no puede recetar psicofármacos porque no es médico. Ahora, vamos a entender una cosa. Si llega un paciente como tipo esquizofrenia al psicólogo por primera vez porque le dieron mal el dato, entonces el psicólogo está en el deber moral y ético de enviarlo a un psiquiatra porque él sabe que esa enfermedad no se trata con psicoterapia. Esta enfermedad se trata con psicofármacos, aparte de ciertas sesiones de terapia. Pero los psicofármacos son básicos para la terapia de estas enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ahora, si el psiquiatra llega un paciente que no necesita de su especialidad de psicofármacos, entonces él puede indicarle que vaya al psicólogo. ¿Entendieron? O sea, eso es muy importante que lo reconozcamos y aprendamos a diferenciar entre psiquiatra y psicólogo, ¿no? El psiquiatra pone el énfasis en las causas orgánicas de los trastornos mentales. Y el psicólogo, por ejemplo, da importancia a los factores psicológicos. ¿Ven? Ahí está la diferencia entre ambos profesionales. Bien. Por ejemplo, vamos a ver también que a menudo el psicólogo se encarga del tratamiento psicoterapeuta y el psiquiatra controla la medicación en el caso de que fuera necesaria. ¿Ya? Como les digo, el psiquiatra es la única persona encargada de medicar. Campo de acción, por ejemplo. Aquí vamos a ver que los trastornos afectivos, vamos a ver que
Estos ven, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, ¿no? Vamos a ver cuadros. En el caso de afectivos, ¿no? Por ejemplo, la depresión. Estos son probablemente los más extensamente estudiados. En algún momento nos sentimos deprimidos, ¿no? Pero cuando esta depresión dura mucho tiempo, entramos a un cuadro de depresión mayor y eso es muy peligroso. Entonces ahí el psicólogo más bien va a buscar ayuda también del el médico psiquiatra porque le va a indicar los antidepresivos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de estos trastornos afectivos, está demostrado que la psicoterapia tiene una eficacia mucho más importante incluso que la farmacoterapia. Bien, por ejemplo, trastornos de ansiedad. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga trastorno de pánico, ¿no? Se alivia con una estrategia combinada con esa terapia, ¿no? Con terapias especiales que los psicólogos tienen, son ayudas muy interesantes, ¿no? En la cual va a apoyar al paciente. Ahí, por ejemplo, con terapia de exposición. ¿Qué significa esa terapia de exposición? Esa terapia de exposición significa que el profesional va a exponer, ¿no? Poco a poco, sistemáticamente, a nivel de esas temores que tiene el paciente para que él pueda irlos enfrentando adecuadamente, ¿no? Entonces, de esa manera, el paciente va cambiando en esa forma de actuar, de pensar, de sentir ante algo que le causaba mucho fobia, miedo, ¿no? La terapia cognitiva también es otra que se utiliza muchísimo aquí en cuanto a lo que es la valoración de creencias o falsas creencias, en cuanto en relación a, por ejemplo, en el caso de ataques de pánico, ¿no? Y bueno, también vemos que junto a elementos educativos, enseñar al paciente los mecanismos que de este trastorno y los fundamentos de su tratamiento. O sea, enfrentar todo esto de tal manera que el paciente pueda ayudarse, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, ¿no? Aquí en la esquizofrenia, por ejemplo, se va a ver que la experiencia acumulada demuestra que existen dos áreas donde la psicoterapia tiene un impacto, ¿no? Por ejemplo, en relación a apoyo, estrategias de rehabilitación, ayuda muchísimo. Y también, por ejemplo, en el abuso de sustancias. Esto es muy importante. Por ejemplo, las personas adictas entran a sesiones especiales, incluso a veces los hospitalizan con respecto a que deje de consumir esas sustancias, ¿no? Las sustancias adictivas, como hemos hablado de lo que son las drogas. Entonces, cuando hay abuso de sustancias, ¿no? A ver, por ejemplo, también hay trastornos psicosomáticos, ¿no? Psico es mental y soma es cuerpo. Enfermedades o trastornos psicosomáticos, ¿no? Que la mente manda al cuerpo, ¿me entiende? Por ejemplo, en estos casos van a haber casos, por ejemplo, de cefaleas crónicas, dolor crónico, en fin, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar al profesional a cambiar esas formas de pensar, ¿no? De sentir que tiene el paciente, ¿no? Principales tratamientos psicoterapéuticos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que debe optarse por el adecuado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que aparte de las actitudes del especialista, existen diferentes modelos psicoterapéuticos. Aquí cada terapia parte de distintas teorías sobre los problemas psicológicos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la terapia, por ejemplo, que busca, ¿no? Que busca, eh, por ejemplo, uno es eliminar el sufrimiento del afectado. Lógico, nadie quiere ver a una persona deprimida, a una persona que está viviendo momentos de ansiedad o crisis de ansiedad. Lógico, es ayudarlo a eliminar el sufrimiento de la persona afectada. Enseñarle a esta persona habilidades adecuadas para enfrentar esos problemas cotidianos. Y entonces, de esa forma, los tratamientos más utilizados, vamos a ver que estos son, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ¿ya?
Esta terapia cognitivo-conductual ayuda a identificar los pensamientos distorsionadores que tiene el paciente y a cambiarlos de otra forma, ¿no? Contrastarlos con la realidad para que él se dé cuenta que está distorsionado, que está pensando en una forma muy diferente de lo que es la realidad. Sustituirlo por ideas más adaptativas, o sea, cambiarle su forma de ver los pensamientos distorsionados a verlo de una forma más adaptativa, ¿no? Más adaptable a la realidad. De eso trata la terapia cognitivo-conductual. La psicoanalítica, por ejemplo, la terapia psicoanalítica persigue hacer consciente lo inconsciente, ¿ya? Aquí, con esto de que busca hacer consciente lo inconsciente, es a través de terapias que ayuda al paciente a recordar cosas que incluso él había olvidado, ¿no? Entonces, que el cerebro fue guardando de repente un trauma que hubo en la niñez, ¿no? Algo que pasó en la niñez y la persona toda su vida lo guardó y afloraba con lo relacionaba con algo que está sucediendo en el medio ambiente o algo, entonces de esa forma afloraba sus temores. Entonces, la terapia psicoanalítica, a través de un psicoanálisis, ustedes saben que el creador o el padre del psicoanálisis fue Sigmund Freud, ¿no? Él ayudó muchísimo. ¿En qué consisten estas terapias psicoanalíticas o psicoanálisis? Consiste en hacer que el cerebro recuerde vivencias que ya las tenía olvidadas, pero que ahí estaba el origen del problema que está viviendo hoy día el paciente, ¿me entienden? Esto es bien interesantísimo. Han habido muchos casos de personas que han tenido traumas terribles y que no recordaban por qué pasaba esto, y incluso se han encontrado traumas desde que estaban en el vientre materno. Es increíble la mente. También tenemos, por ejemplo, la terapia sistemática. Aquí vemos, por ejemplo, que a través de esta terapia sistemática existe un plano interrelacional, ¿no? O sea, por medio de la cual se relaciona, ¿no? De los problemas psicológicos que están muy influidos, ¿no? En el paciente con las personas de su entorno, ¿ya? Y el plano intrapsíquico, bueno, que es interrelacional, y otro intrapsíquico. En este caso ya es de cada uno, de cada paciente, que esta es la labor que tiene el psicoterapeuta, de saber encontrarla y saber identificarla para poder ayudarlo, ¿no? Al paciente. Y bueno, también tenemos la terapia humanista. Aquí, por ejemplo, vemos que existe una terapia Gestalt. Tiene como objetivo la satisfacción de la necesidad no resuelta mediante la identificación que se provoca una persona para alejarse de su objetivo. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Aquí, por ejemplo, también vemos que esta Gestalt, también hay otras, ¿no? Que ayudan muchísimo al paciente, ¿no? Por ejemplo, la bioenergética, tenemos el análisis transaccional, ¿no? O sea, son ayudas que tienen los psicólogos para poder identificar problemas intrapsíquicos del paciente. Terapia humanística integrativa. O sea, dentro de esa misma rama hay diferentes puntos en la cual, según el caso que presente, el profesional aplica. Según quién sea el paciente, el problema que esté presentando la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la psicoterapia y la depresión. ¿Cómo nos va a ayudar la psicoterapia en estos problemas, no? Porque también tenemos que reconocer que hay una diferencia entre tristeza y depresión, ¿no? Porque nosotros podemos vivir un estado de tristeza cuando, por ejemplo, murió un ser querido, hemos perdido a alguien o algo, ¿no? Valioso, en fin. Entonces, perdí mi trabajo, lógicamente estoy triste, ¿no? Y bueno, y depresión, ¿no? Por ejemplo, en la tristeza ocasional los sentimientos de dolor tienden a ser menos intensos, ¿no? En cambio, con el paso del tiempo, incluso van curando, ¿no?
Y en cambio, la depresión se produce cuando los sentimientos de profunda tristeza o desesperación, estos duran por lo menos 2 semanas o más. Cuando ya estos se van afianzando mucho más, ¿no? Lógicamente van a interferir en la vida de las actividades de la vida cotidiana de las personas. Entonces, incluso les quita la gana de trabajar, de comer, de dormir. Entonces, lógicamente está agobiándolo y está interfiriendo en su vida normal, ¿no? Entonces, ya ese es un problema más, ¿no? ¿Ven? Ahí ven ustedes, la depresión es una alteración patológica del estado de ánimo. Este trastorno es frecuente y está caracterizado por estos puntos que no debemos olvidar. Presencia de tristeza, pérdida de interés o placer de hacer algo. De repente a ti te encantaba hacer alguna actividad bonita, algo, pero ya cuando tú estás en este estado de tristeza, ya lo que te encantaba hacer ya no lo quieres hacer, ¿no? Sentimientos de culpa, ¿no? O falta de autoestima también. Pueden haber trastornos del sueño y del apetito, definitivamente. Sensación de cansancio, falta de concentración, ¿ya? Entonces, todo esto, miren, importante saberlo y reconocerlo, ¿ya? Tristeza, pérdida de interés o de placer de hacer algo, sentimientos de culpa o baja autoestima. ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Qué está pasando? ¿No? No puedo dormir, estoy padeciendo de insomnio y no tengo ganas de comer. Todo el tiempo estoy cansada, a pesar que no he hecho actividades, me siento cansada, como que tengo el mundo en la espalda. Falta de concentración, por más que quiera estudiar, no da. Entonces, esta enfermedad puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar el desempeño escolar o laboral y la capacidad de afrontar la vida diaria. En su forma más grave, esto hay que reconocerlo, puede conducir al suicidio. Jóvenes, jovencitas, que van a ser futuros profesionales de la salud, es muy importante que conozcan todos estos síntomas, porque de alguna forma ustedes pueden ayudar a alguien que esté pasando por estos cuadros, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo reconozcamos, ¿no? Las personas deprimidas tienden, por ejemplo, también a sentirse indefensas, no ven esperanzas en el futuro, ven todo oscuro, no, o sea, todo negativo, ¿no? Y muchas veces se culpan, ¿no? Por tener esos sentimientos negativos. Entonces, hay que ayudarlos. Algunas pueden tener pensamientos de muerte, suicidio, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Pueden sentirse abrumadas, agotadas y dejar de participar en ciertas actividades cotidianas, porque están deprimidas, ¿no? Retrayéndose, ¿no? De los familiares y amigos, no quieren participar en otras actividades. Ahí vamos a ver, miren, por ejemplo, la diferencia entre tristeza versus depresión. Aquí vamos a ver que en la tristeza, emoción ocasional, breve y limitada. En la depresión, trastornos del estado de ánimo, ya ven, ¿no? Aquí, por ejemplo, es profunda tristeza y más otros síntomas, ¿no? Aquí vas a ver, por ejemplo, en la tristeza puede surgir en diversos momentos. Aquí en la depresión van a manifestarse con otros síntomas como el llanto fácil, decaimiento, pérdida de interés, insomnio, abandono personal. ¿Qué significa abandono personal? Que la persona ni se baña, ni se cambia de ropa, se descuida de su aseo personal, en fin. Entonces, en la tristeza, no incapacita a la persona, porque yo puedo estar triste, pero puedo seguir haciendo mis cosas, mis actividades diarias. Aquí en la depresión, todos los días, por lo menos 2 veces por semana puede suceder, afecta totalmente la vida diaria de la persona y es difícil identificar el motivo que lo genera, ¿no? En la tristeza, lógicamente es fácil detectar o identificar el motivo que lo genera. Ahí está la diferencia entre depresión y tristeza. ¿Mm? Aquí, la psicoterapia y la depresión. ¿Cuál es, o sea, cómo te va a ayudar, no? Primeramente, identificando las causas de la depresión. ¿Qué es lo que está causando esa depresión, no? Muchos sabemos que la depresión se presenta por los cambios en la química del cerebro y del cuerpo, ¿no? Y que estos influyen en el estado de ánimo y el proceso del pensamiento. Lógico.
Los neurotransmisores es uno de los principales, son hormonas que ayudan muchísimo en lo que corresponde a lo que es las emociones, las vivencias de cada uno. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? No olvidarlo. ¿Ya? Los factores biológicos, por ejemplo, también contribuyen en algunos casos de la depresión, ¿no? Hay que identificar todo esto, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, enfermedades crónicas severas. Por ejemplo, a ver, pongamos en el caso, a un paciente le diagnosticaron un cáncer. Y bueno, la palabra cáncer solo sí nomás a cualquiera, pues imagínense, ¿no? Nos deprime, nos preocupa y es un gran problema, ¿no? Que te den un diagnóstico de este tipo y que, bueno, sabemos muchas veces que el cáncer son enfermedades, pues es una enfermedad grave, muchas veces se vuelve crónica, ¿no? Con los tratamientos y todo, te alargan la vida, te dan tus terapias, etcétera. Y muchas veces está acompañada por la depresión, definitivamente, porque el mismo cuadro lo amerita, ¿no? Entonces, los factores biológicos también contribuyen en algunos casos de la depresión, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, para muchas personas la depresión indica primero y principalmente la falta de equilibrio en determinados aspectos mentales y emocionales de la vida. Esto es muy importante saberlos detectar. También pueden contribuir a provocar la depresión, otros factores también, como sucesos que afecten negativamente al sujeto. Por ejemplo, jovencitos, el día de hoy, con este problema mundial que tenemos eh, a nivel de salud, hay sucesos que afectan negativamente a todas las personas. Ahorita nos sentimos todos muy afectados indirectamente con este problema que estamos viviendo, ¿no? Porque en sí la vida nos ha cambiado totalmente a todos. Imagínense, ahora estamos en esto de las clases virtuales, cuando antes era de otra forma, ¿no? Entonces, todo nos ha cambiado. Entonces, lógicamente hay cierto grado de depresión en muchas personas por estos cambios. Y los principales factores de estrés en la vida. Muchas veces los cambios producen estrés en la vida, ¿no? Desencadenan estrés. Ahora, si las personas desarrollan habilidades de poder enfrentar y dirigir ese estrés, eso lo valoriza más, o sea, eso lo va a la persona, lo fortalece, ¿me entienden? Esto es muy importante, enseñar a las personas a dirigir y controlar su estrés. Y también hay factores más sutiles que conducen a la pérdida de identidad o de autoestima. Estos son otros problemas, ¿no? Ahí, por ejemplo, según, ¿no? La depresión es el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos y psicológicos. Puede ocurrir por fallas constitutivas, desequilibrio de los neurotransmisores o trastornos cerebrales, depende de las áreas del cerebro, ¿no? Y son responsables de la regulación del ánimo, del pensamiento, el apetito y todo lo que funciona con normalidad en nuestras vidas. Puede ser desencadenada por alguna situación de la vida del individuo, traumas, pérdida de un ser querido, una relación dificultosa o cualquier situación estresante que puede provocar un episodio de depresión, ¿no? Tenemos también otros factores hereditarios, el consumo del alcohol, las drogas. Todos sabemos que las drogas en un determinado momento te vuelven eufórico, estás feliz de la vida, pero una vez que pasó el efecto de la droga, te caes en una depresión profunda. El maltrato, eso es algo terrible, ¿no? El estrés crónico. Hay terapias que ayudan muchísimo en el control del estrés, ¿ya? La muerte de un ser querido. Hay ciertos medicamentos que también, ¿no? Producen esto. La baja autoestima, el aislamiento social, el sentirse abandonado, el sentirse solo. Por eso las personas siempre debemos buscar a otras personas para conversar, comunicarnos, sea por teléfono, sea como sea, pero el asunto es no estar solo, ¿sí? No sentirse abandonado, abatido. A ver, las causas, muchas veces historia familiar de la enfermedad, una depresión, situaciones estresantes, ¿no? La muerte de un ser querido, enfermedades o problemas, y factores bioquímicos, ya lo hemos dicho a nivel de la bioquímica cerebral, ¿no? ¿Puede tratarse la depresión con éxito? La pregunta, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice, existe determinado estigma o renuencia asociada con buscar ayuda para los problemas emocionales y mentales, incluyendo la depresión.
A veces las personas dicen, no, yo que voy a ir a un psicólogo. Dicen, no, ya se me va a pasar. No, muchas veces las depresiones van afianzándose de tal manera que la persona va entrando en una depresión profunda y eso es bien peligroso. Por eso es que hay que detectarla a tiempo y también tratarla, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? La depresión es tratable, definitivamente. Se ayuda con los antidepresivos. Los sentimientos de depresión suelen considerarse como un signo de debilidad ante una señal de algo que no está equilibrado. Y las personas con depresión no pueden reaccionar y sentirse mejor espontáneamente, lógico, es por el estado que están viviendo. Por eso es que se les explica que tienen que buscar ayuda, porque en sí están sufriendo innecesariamente. ¿Para qué vas a sufrir si puedes buscar la ayuda profesional, no? Esa sensación de aislamiento puede empeorar la depresión. Esto es muy importante. Si tú te sientes triste o esto, busca a tus amigas, conversa, agarra un buen libro, busca música, en fin, trata de tú misma reanimarte, de tal manera que cambies ese momento que estás viviendo, no dejarse agobiar. A ver, depresión grave y resistente, ¿no? Estrategias farmacológicas, intervenciones psicológicas, tratamiento combinado, ¿no? Aquí, por ejemplo, depresiones moderadas, intervenciones psicológicas, con antidepresivos, tratamientos combinados, depresiones leves, evaluaciones, apoyo psicoeducación, intervenciones psicológicas y antidepresivos, según sea el cuadro. Bien, aquí vemos también que la psicoterapia y la depresión, cómo ayuda la psicoterapia a recuperarse de la depresión a las personas, cómo lo ayuda, ¿no? Hay diferentes enfoques. Aquí, por ejemplo, en la psicoterapia ayuda a recuperarse. Diferentes enfoques de la psicoterapia ayuda a recuperar de la depresión. La psicoterapia ofrece la oportunidad, por ejemplo, de identificar los factores que contribuyen a esa depresión. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que está causando la depresión, no? Porque en sí la depresión se vuelve una enfermedad. Entonces, así como cualquier enfermedad, hay que detectar qué es lo que está causando, ¿no? Esta depresión, ¿ya? Entonces, afrontar eficazmente las causas psicológicas, conductuales, interpersonales y situacionales, o sea, es de cada persona y su ambiente donde está viviendo, ¿no? Cómo lo enfrenta, ¿ya? A ver, problema de salud, financiero, muerte de un ser querido, ¿cómo lo enfrentas, no? Y aquí vemos nosotros que los terapeutas pueden trabajar con personas deprimidas, por ejemplo, para señalar los problemas de la vida, ¿no? Que contribuyen a su depresión, ayudarlas a entender qué aspectos de estos problemas son susceptibles a resolverse o mejorarse. Aquí vemos, por ejemplo, identificar opciones para el futuro, hacer planes para el futuro, fijarse en metas realistas, ¿no? Que lo ayuden a enfrentar este problema y proyectarse al futuro. Identificar patrones de pensamientos negativos o distorsionados que contribuyen a sentimientos de desesperanza, se sienten indefensos y que estos acompañan a la depresión. Entonces es muy importante saberlos identificar porque son pensamientos distorsionados, ¿no? Cambiar esa forma de pensar. Explorar otros pensamientos y conductas conocidas que generan problemas y contribuyen a la depresión. Hay muchas cosas que conllevan a la depresión. Ayudar a las personas a recuperar el control y el placer de la vida, ¿no? O sea, la vida, todos sabemos, es un don maravilloso. Todos amamos la vida, ¿no? La psicoterapia ayuda a las personas a ver las opciones que tiene, ayuda a incorporar gradualmente actividades placenteras, satisfactorias nuevamente en sus vidas. Bueno, o sea, le ayuda a cambiar la forma de pensar que tenía la persona, ¿ya? Entonces, de esa manera, aquí, por ejemplo, este señor, lo están viendo ustedes, está en una sesión de yoga. El yoga es una técnica que ayuda muchísimo a relajarte, ¿no? Y mantener sana tu mente, tu cuerpo, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Es muy bueno, ayuda muchísimo. Aquellos que practican el yoga, es genial. Aquí vemos que la ocurrencia de un episodio de depresión aumenta en gran medida el riesgo de tener otro. ¿Me entendieron?
Si una persona tiene un episodio de depresión, ya lo hemos dicho los síntomas, que no se quiere levantar, siente que tiene el peso del mundo en la espalda, se siente muy abatido, se aísla y no buscó ayuda, ¿no? Tiene también, o sea, la ocurrencia de ese episodio aumenta en gran medida el riesgo de otro, ya de tener otro episodio de depresión. Hay que tener mucho cuidado, hay que buscar ayuda profesional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la psicoterapia ayuda a las personas que pueden, ¿no?, aprender a evitar el sufrimiento innecesario de episodios futuros de depresión. O sea, la psicoterapia es una gran técnica que va a ayudar a cambiar la forma de ver la vida. Si yo la veía de forma muy negativa, esto me va a ayudar a verla de forma más positiva, más placentera, más, porque la vida es hermosa a pesar de todas las cosas que presenta. Justamente es para que nosotros, eh, los objetivos que tenemos, las metas que tenemos, es para seguir trabajando, estudiando y luchando por la vida. Entonces, la psicoterapia ayuda a las personas a ver las opciones que tienen. Puede disminuir la posibilidad de futuros episodios, al menos reducir la intensidad de esto, ¿no? De las depresiones. Las personas pueden aprender tácticas para evitar el sufrimiento innecesario de episodios futuros de depresión. Eso es muy importante. Entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Quererse mucho. A ver, por ejemplo, una persona positiva, cuando se mira en el espejo, dice, yo puedo, todo me va a salir bien. Entonces tú estás tratando y mandas a tu mente, a tu cerebro, todo me va a salir bien, voy a salir bien en el examen porque he estudiado, ¿no? Entonces ve la vida de otra forma. El negativo, no, todo lo ve negativo definitivamente, ¿no? Entonces hay que ayudar a cambiar esa forma de pensar. Estar en contacto con la naturaleza ayuda muchísimo, ¿no? A ver, por ejemplo, la psicoterapia y en el caso de la depresión, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que aquí el apoyo y la participación de la familia y amigos es muy interesante, porque ¿sabían ustedes que hay psicoterapias que se la dan a la familia y al paciente? O sea, terapias de grupo, ¿no? Familiares, para entender cuál es el origen del problema de la persona afectada, o sea, identificarlo, ¿ya? También ayuda muchísimo eso, ¿ya? A ver, ahí hay alguien deprimido, imagínense. Las personas en el sistema de apoyo alientan a seguir el tratamiento, ayudan a poner en práctica las técnicas de afrontamiento y tácticas para la resolución de problemas y que aprendan mediante la psicoterapia, lógicamente, a resolverlos, ¿no? Convivir con alguien deprimido es mucho, puede ser difícil y estresante. Puede provocar sentimientos de impotencia y de pérdida. La terapia familiar o de pareja puede resultar beneficiosa para reunir a todas las personas afectadas por la depresión, ¿ven? La terapia familiar, ¿ya? Y ayudarlas a aprender a formas eficaces de sobrellevar juntos los problemas. Que las personas que nunca han tenido depresión aprendan más al respecto, identifiquen más formas constructivas de apoyar a un ser querido que tiene depresión. Ustedes como profesionales de la salud tienen que leer muchísimo, estudiar mucho sobre esto, porque hoy en día se están viendo demasiados cuadros de depresión, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que ustedes se preparen. Ahorita, con esto de la pandemia, estamos viendo muchos cuadros de depresivos, de personas depresivas, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? A ver, ¿son útiles las medicaciones para tratar la depresión? Sí, pueden ser muy útiles para reducir los síntomas, sobre todo en los casos de depresiones moderadas a graves. Combinación de psicoterapia y medicaciones ayuda muchísimo. Efectos colaterales de la medicina a veces también hay, ¿no? Entonces eso también hay que verlo, ¿ya? Entonces, ¿ven? A veces hay recaída, ¿ven? Todo es como un cuadro, ¿no? Que ustedes lo van a visualizar ahí, que a veces pacientes con depresión no grave, ¿no? Prefieren, por ejemplo, una psicoterapia al uso de medicamentos, prefieren una psicoterapia. A veces
Y dicen, no, es que esos medicamentos después si se los deja, va a pasar esto, lo otro. No, son ideas que tenemos muchas veces, ¿no? Pero por eso es muy importante preguntar al profesional tratante qué sucede si yo dejo esa terapia, ¿ven? Eso es muy importante reconocerlo, preguntar. Prevención para evitar estos problemas. Hábitos de vida saludables pueden ayudar a prevenir la depresión, disminuir la posibilidad de que se presente de nuevo esas crisis. Psicoterapia y antidepresivos pueden reducir la probabilidad de recurrencia. La psicoterapia puede ayudar en momentos de aflicción, estrés o desánimo. La terapia de familia puede ayudar a los adolescentes que se sienten deprimidos. Mantener contacto cercano con otras personas es importante para prevenir la depresión. ¿Entendieron? Entonces, si yo me siento deprimida, traten de levantarse, si no quieren, dense un rico baño, ingríanse, pongan su mejor loción, salgan a la calle, aunque sea a dar una vuelta por ahí, un chocolatito, no sé, algo que traten de salir del ambiente donde se sienten deprimidos, porque eso hace mucho daño. Entonces, leer un libro, buscar la forma de salir de ese estado, poner mucho de tu parte, ¿ya? Entonces, aquí un profesional de la salud mental, capacitado y autorizado, debe hacer las recomendaciones sobre un curso eficaz de tratamiento para la depresión del paciente. Esta depresión puede afectar seriamente la capacidad de la persona para conducirse en situaciones cotidianas, por eso es muy importante saberlas detectar. Las perspectivas de una recuperación a largo plazo son buenas para quienes buscan ayuda profesional. Entonces hay que buscar esa ayuda. Por eso nosotros debemos saber identificar estos síntomas y decirle a estas personas que necesitan ayuda. Aquí, por ejemplo, eficaces para la esquizofrenia, tratamiento psicológico, ¿no? Existen múltiples modalidades de intervención psicológicas, ¿no? Ha habido un cambio en la atención, a ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso de los pacientes con esquizofrenias, bueno, ya de terapias centradas en los procesos de rehabilitación o mejoría de las incapacidades secundarias causadas por los síntomas, ¿no? Hacia, ¿no? A psicoterapia intensiva en el caso de la esquizofrenia, ¿no? Que es una enfermedad mental. Tratar los signos y síntomas. Cambia la actitud y el abordaje de los problemas de salud mental severos de la óptica y las terapias psicológicas. ¿Cómo afecta la esquizofrenia al enfermo? Ahí vamos a ver, ¿no? Cómo la afecta. Eso es muy importante, ¿no? En el campo de la intervención cognitivo-conductual comprende diversos déficits o anomalías, por ejemplo, como vamos a ver nosotros que la predisposición a la desorganización aguda, vamos a ver las distorsiones perceptivas, el deterioro de la atención, de la memoria, razonamiento y juicio social, los trastornos emocionales, deterioro de la regulación y del afecto, la incapacidad social que no puede relacionarse, la distorsión del sentido, ¿no? Del yo y de los demás. Técnicas. ¿En qué se centran los tratamientos psicoterapéuticos para la esquizofrenia? Aquí dice los avances en las estrategias para la esquizofrenia se ha desarrollado y refinado basándose en el modelo de vulnerabilidad estrés. Aquí, vulnerabilidad biológica y estresores ambientales. Aquí, por ejemplo, aquí se habla de un marco que muestra cómo interactúan los estresores ambientales con la vulnerabilidad biológica de cada uno, ¿no? Y que viene a producir lo que es la psicopatología y las incapacidades psicosociales propias de la esquizofrenia. Entonces aquí vamos a ver que esa vulnerabilidad biológica, ¿no? Y esos estresores ambientales van a acentuar este problema, ¿no? Pero que la psicoterapia va a ayudar a sobrellevar estos problemas, aparte de los tratamientos con psicofármacos, ¿verdad? Las psicopatologías y las incapacidades psicosociales secundarias propias de la esquizofrenia, lógicamente, estas necesita, ¿no? Ayuda de un profesional terapeuta capacitado.
Aquí vemos que los formatos terapéuticos se orientan a un doble objetivo: el desarrollo y fortalecimiento de aquellos factores que permiten la óptima protección de la persona, la disminución o eliminación de los estresores ambientales y la vulnerabilidad del paciente. Aquí vemos, por ejemplo, modalidad de intervención de tratamientos psicosociales, un modelo de tratamiento comunitario, asertivo de los casos que pueden presentarse, procedimientos de empleo protegido para la rehabilitación laboral, ¿no? Cuando las personas ya pues dentro de esos cuadros están sintiendo que todo lo que es su entrenamiento, ¿no? De su trabajo, de lo que es su desempeño, ¿no? Y aquí el profesional lo ayuda nuevamente en esos procedimientos de reentrenamiento, ¿no? Intervenciones de la familia, el entrenamiento en habilidades y automanejo de la enfermedad. Va a haber la terapia cognitivo-conductual para síntomas psicóticos, el tratamiento integrado para los pacientes de diagnóstico de doble, o sea, de dual, ¿no? O sea, de doble problema. Por ejemplo, pueden pacientes que tengan un problema mental, pero que también consumen drogas, ¿no? Ahí está. Predisposición genética más factores ambientales, sociales y psicológicos van lógicamente a beber anormalidades en el desarrollo neurológico y las características de los objetivos. Todos sabemos que la genética la traemos nosotros en nuestro ADN. Esta viene a través de nuestro ADN que tenemos nosotros representando a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Hasta la cuarta generación me parece que es esto. Entonces esas predisposiciones genéticas se desarrollan en algún momento de la vida, se presentan. También suelen haber disfunciones cerebrales, ¿no? Un balance inadecuado de los químicos o los neurotransmisores, ¿no? Que actúan a nivel de la química cerebral, ¿no? Y bueno, propiamente la esquizofrenia. Aquí, por ejemplo, intervenciones familiares, es muy importante, ¿no? Aquí la incorporación de la familia, importante recurso terapéutico, es muy importante que involucrar a la familia en estas terapias. La influencia de ciertas características del contexto familiar en la evolución de la esquizofrenia, impulso de asociaciones familiares de autoayuda, reducir los sentimientos de culpabilidad, aumentar el conocimiento de la enfermedad, esto es muy importante, y desarrollar procedimientos educativos para el manejo adecuado del paciente. O sea, se prepara a la familia para ayudar a su ser querido con ese problema de salud. Entrenamiento de habilidades sociales, lo va a ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, conductas de destreza cognitivo-perceptiva, que posibilita un adecuado funcionamiento interpersonal, como el proceso de afrontamiento por el cual se logra la capacidad social. Ahí vemos capacidad de comunicación verbal y no verbal, identificación de sentimientos internos, actitudes y percepciones del contexto interpersonal, cómo se relaciona con los demás, ¿no? Estas habilidades sociales posibilitan la interacción social. Entonces son habilidades que se van a ir desarrollando, lo que el profesional ayuda al paciente a desarrollar, ¿no? Y hacer cambios también, ¿no? A nivel del ambiente donde él se encuentre, ¿no? Son un factor determinante para su integración social y su adaptación a largo plazo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las personas, cual sea su enfermedad, sea una persona autónoma, que tome decisiones en lo posible, ¿no? Que haga su vida independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Que sea útil a la sociedad. Eso es lo que queremos todos. Por eso necesita de esta educación, ¿no? Necesitamos capacidades cognitivas conductuales, emocionales que permitan y faciliten la convivencia y el intercambio social, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, también conjunto de capacidades de actuación aprendida, las habilidades, ¿no? Inherentes a actuar en forma efectiva, su conducta socialmente habilidosa, que implica, por ejemplo, dimensión situacional, dimensión conductual y dimensión personal. En todos esos campos, en todas esas áreas se trabaja, ¿no? En el caso de la esquizofrenia hay un déficit en el funcionamiento social e interpersonal,
constituye una fuente de estrés y contribuye a recaídas. Es relativamente estable a lo largo del tiempo y correlaciona levemente con los síntomas positivos y altamente con el síntoma negativo. O sea, aquí el profesional ayuda en el entrenamiento de habilidades, remediar el pobre funcionamiento social del esquizofrénico, con el fin de atenuar o eliminar estresores ambientales y personales que pueden desestabilizar el frágil equilibrio de vulnerabilidad que tiene el paciente. Es muy importante el entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, en expresión verbal, improvisación y actuación espontáneas, técnicas según Salter, ¿no? Es un especialista. Expresar desacuerdos, estar de acuerdo con cumplidos o no, expresión facial de las emociones, empleo de la primera persona al hablar, en fin, o sea, lo entrenan, nos ayudan muchísimo en esas terapias. Breve explicación de algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, que la esquizofrenia está adecuadamente tratada con medicaciones y terapia de conducta. Debido a la opinión que se trata de un trastorno demasiado severo, se pensaba que no era accesible a las terapias psicológicas, y eso ha ido cambiando. La posible eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales a la esquizofrenia viene determinado por nuevos datos, por ejemplo, como el éxito en las técnicas cognitivo-conductuales en otras patologías. Pacientes que desarrollan sus estrategias de afrontamiento de los síntomas psicóticos. Aquí lo que sientes, lo que haces, ¿no? En ti, la autoconciencia, el autocontrol. En los demás, empatía, habilidades sociales. Esas son las emociones, ¿no? Ya que nos permiten enfrentar, asumir las experiencias vitales, los desafíos que nos alientan a comunicarnos, a compartir lo que nos sucede con los demás, lo que nos agrada, lo que nos desagrada, lo que nos facilita la adaptación con nuestras circunstancias, ¿no? Y es importante reconocer tu funcionamiento, cómo se ha aprendido a gestionarlas y a vivirlas, porque de ello depende nuestra respuesta ante los estímulos del medio ambiente, así como desarrollar tu autoconcepto saludable que influye directamente en nuestra autoestima. Esto es muy importante, desarrollar siempre nuestra autoestima, ¿no? Y ayudar a estas personas en ello, a estos pacientes. Aquí que los modelos de vulnerabilidad y estrés subrayan la influencia de los factores ambientales en el curso de la enfermedad. Entonces, si una persona se siente abandonada, lógicamente está más vulnerable al estrés, ¿no? Pero si una persona se siente protegida, encuentra apoyo en la familia, en sus amigos, entonces es una persona que se siente más segura. Por eso es muy importante que expresen, ¿no? Lo que viven, lo que sienten. Eso es muy importante a través de esta psicoterapia. Un gran porcentaje de las personas tratadas con neurolépticos continúan presentando dificultades derivadas de los síntomas clínicos. Por eso que esto de los neurolépticos, el médico psiquiatra muchas veces va cambiando dosis, va disminuyendo dosis de acuerdo al estado del paciente, cuánto tiempo está tomándolos, de tal manera que va disminuyendo dosis y después cambian a otro neuroléptico, ¿se dan cuenta? Entonces aquí la complementariedad de las aproximaciones farmacológicas y psicológicas para el abordaje de los trastornos mentales, incluyendo lógicamente la esquizofrenia, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, la psicoterapia y los psicofármacos ayudan muchísimo en estas terapias, ¿no? Para estas enfermedades de tipo mental. Yo les agradezco mucho su atención, ¿ya? Entonces, un ratito, por favor. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta?